RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos ustedes bienvenidos a Buen Provecho. No sin antes recordarles que Radio Caracas Radio es la pionera, y lo es, no porque nos hayan sacado del aire, no es que no sigamos siendo la pionera de la radiodifusión en Venezuela, además de haber sido, y sí, hablo casi que en pasado, esa ventanita de libertad que tuvo nuestro país a lo largo de los 20 años del despropósito chavista. Estuvimos y estamos aquí, todos quienes, ante los micrófonos, estamos comprometidos con ustedes para decirles la verdad más absoluta. A pesar de estar en un momento terrible de Venezuela, a pesar de estar consternados por los acontecimientos grotescos, dantescos, reprochables y condenables de las últimas horas contra venezolanos, a pesar de que todo esto nos recuerda el dolor y el sufrimiento de todos estos años, hoy es un día en el que tenemos que pensar y entender a la justicia como el único camino que nos va a llevar a conquistar la paz de nuestro país. Los caminos de la justicia, todos son muy lentos. Los caminos de la justicia no tienen un botón. Es que la justicia debe ser oportuna, pero la justicia siempre nos va a acompañar. Primero, para que tengamos memoria histórica y no repitamos los errores. Segundo, para que sepamos que nosotros como pueblo tenemos que tener el día de mañana mucha atención con todo aquello y todo aquel que pretenda volver a quitarnos la libertad y secuestrarnos. Para quienes creemos en el derecho, en los derechos humanos, para quienes estamos amparados con un manto de legalidad internacional y nacional, para quienes distinguimos muy bien que la línea de la historia se define en un antes y un después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para quienes sabemos que nacemos con derechos debajo del brazo, para quienes sabemos y entendemos que tenemos derechos inalienables que nadie nos puede quitar, para quienes comprendemos y defendemos los derechos adquiridos por los ciudadanos en la calle, en la búsqueda de sus derechos políticos y sociales, hoy es un día de júbilo. Sí, a pesar del dolor. Y lo es, porque la única manera en la que nosotros podemos honrar a nuestras víctimas, a nuestros héroes, a nuestros caídos, a nuestros mártires, es con la justicia y con la libertad de Venezuela. Y yo creo que después de muchos años, quienes comenzamos desde el 2002 a anunciar que aquí habían crímenes de lesa humanidad por los hechos del 11 de abril, porque vimos francotiradores de Hugo Chávez Frías parados en las azoteas de los edificios de la Avenida Baral, disparándole una marcha y una protesta pacífica de ciudadanos que ejercían su legítimo derecho. Allí yo, Thaís Peñalver, entendía que íbamos a juicios, que íbamos a ir a tener que decirle al mundo que estábamos secuestrados por quienes estaban empezando a cometer crímenes de lesa humanidad, y así ha sido. Hace minutos ha salido el informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Vamos a sacar la política, como se los dije la semana pasada. La Alta Comisionada de los Derechos Humanos representa una oficina que pertenece a la ONU. Ya en marzo había un informe que habían redactado sus técnicos que habían estado aquí en Venezuela y que no fueron precisamente de gira. Fueron justamente aquellos lugares a donde no les indicaron en la agenda a ver la realidad, la dantesca realidad que vive Venezuela. No solamente en los tigritos, calabozos y mazmorras del dictador, no. Fueron a los hospitales, fueron a las calles, vieron a la gente comer de la basura, vieron el deterioro de un país que durante 20 años se ha estancado en el tiempo y en el espacio. Vieron que aquí no se ha construido nada, que todo está deteriorado y que Venezuela, toda completa,
es víctima del mayor despropósito de su historia. Decimos que este informe reivindica, no nos devuelve a nuestros muertos, es verdad, pero nos dice que no estamos solos, que tenemos a dónde acudir, que siempre hay alguien que nos está escuchando, que hay que denunciar, que hay que escribir, hay que levantar un expediente, hay que hacer la tarea. Y la tarea creo que se hizo. Y que si este informe puede darle un poquito de luz y un poco de tranquilidad y paz a los familiares de las víctimas, pues entonces habrá valido la pena. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Bueno, buenas tardes, estimada audiencia. Buenas tardes, Thaís. Buenas tardes, Marisol. Me alegra muchísimo poder estar de vuelta con ustedes por acá. Bueno, porque sin duda, escuchándote, esta ha sido una semana muy complicada, muy difícil para todos los venezolanos y para todas las personas que de alguna manera entendemos y nos conectamos con que tanto sufrimiento marca y nos afecta, por supuesto, a todos, ¿no? Bueno, yo quiero aprovechar y darle la bienvenida a nuestras invitadas del día. Nos están acompañando hoy, Thaís, y a la audiencia, la abogada Marta Tineo, amiga, querida, especialista en derechos humanos y en sistemas de justicia. Ella es especialista magíster en criminalística. Por eso le gustó mi editorial. Sí, ¿verdad? Coordinadora general de una organización muy importante para nosotros en Psicólogos Sin Fronteras y para todos la gente que de alguna manera se preocupa por todo lo que está pasando, que es la organización Justicia, Encuentro y Perdón. Y con ella nos acompaña también la muy querida amiga Carmen Elena Bracho, psicóloga y madre de Miguel Castillo, y miembro además de esta organización que está acompañando a tanta gente que está en circunstancias tan difíciles, tan parecidas y tan adversas, con la esperanza pues de que se pueda hacer justicia. Gracias a las dos por estar aquí. Gracias, Thaís, por recibirnos aquí en esta mesa. En tu espacio. Sí. Porque no podemos desligar la ciudadanía de la psicología, sobre todo en estos tiempos tan duros que estamos viviendo. Y porque nos hemos empeñado, Marisol y yo, en humanizarnos a todos, llamar la atención de cada venezolano ante estos actos de barbarie que ocurren, ante estas injusticias, que cada venezolano se ponga en los zapatos en la madre que pierde un hijo. Como aquí, con todo respeto, quiero presentarles y darle la bienvenida a Carmen Elena Bracho, la madre de Miguel Castillo. Carmen Elena, yo hablaba en la editorial que quizás esto no te va a devolver a tu hijo, ni a los muchos caídos, porque aquí parece que olvidamos que los primeros caídos por violencia política comenzaron en el 2001, en Guayana. Estaban luchando por reivindicaciones obreras allá en Guayana, en las empresas básicas, y fueron los dos primeros. Y de allí una larga lista de todo aquel venezolano que se ha levantado contra el régimen, primero de Chávez y ahora contra que es lo mismo además, a fin de cuentas, ha terminado preso, en el exilio, torturado o muerto. En el caso de los medios de comunicación, cerrados y censurados. De manera que, después de tantos años, ustedes no saben lo que me costaba a mí cuando llegué, cuando el cuerpo probatorio de los sucesos del 11 de abril a Madrid, cómo me costaba hacerle entender a los españoles, no tanto al juez Baltasar Garzón, porque él más o menos entendía lo que estaba pasando, solo que me decía, es que la política no va a permitir, es un tupido velo que cubre todo lo que tú estás diciendo. La gente no lo va a entender ahora, sino muchos, muchos años después, y así ha sido. Yo decía en el editorial, Carmen Elena, que esto es un poco de justicia, después de tanto injusticia, después de tanto silencio, después de ignorar tu dolor, porque es que el Estado ante tu dolor debe ir a pedirte perdón. Eso ocurre en los países normales, en los países donde
hay democracia donde impera la legalidad, el Estado de Derecho. Este país debe pedirte perdón y no ocurrió. Pero tuviste la oportunidad de hablar con la alta comisionada Michelle Bachelet. Y tuviste la oportunidad de decirle y expresarle tu indignación, tu dolor como madre. Y además, en tu voz, la voz de muchas madres y muchos familiares de víctimas. ¿Qué te dijo ella? ¿Qué sentiste? ¿Y qué te hace sentir este informe que apenas está saliendo y lo estamos viendo por encima y que ya podemos decir que no fue suavizado, que era el temor que teníamos todos? Sí, buenas tardes. Gracias por permitirme hablar en nombre no solamente de Miguel, sino de 306 caídos desde el 2014 que estamos nosotros como en esto. Yo le expresé a ella que yo me sentía doblemente humillada porque mataron a mi hijo y no conforme con eso no me han hecho justicia, hay impunidad, y que yo no creía en la justicia venezolana mientras esto estuviera, porque la justicia venezolana en este momento está muy politizada. Y yo le pedí a ella como madre y como mujer que se pusiera en mi puesto, que le mataran un hijo, que le arrancaran un hijo sano, que estaba con un futuro por delante, un profesional, sin ninguna razón, solo porque piensa diferente a los que nos están gobernando, y que entendiera esa posición. Y que por favor, yo le pedía de corazón que no suavizara el primer informe. El primer informe fuimos nosotros entrevistados por sus técnicos que estaban aquí, y ellos revelaron, escribieron realmente lo que nosotros nos manifestábamos, nuestro dolor, nuestra preocupación, para que no quede esto oculto. Ella sí nos informó, yo no tengo varita mágica, esto no se va a resolver de un día para otro, pero la voz de ustedes se va a oír. Y nos pidió, por favor, no pierdan la alegría de vivir, y no es que vayan riéndose por la vida. Alegría de vivir es, sigan luchando para que consiga la justicia por sus hijos. Yo se lo decía a todo el mundo antes que saliera este informe, vamos a tener un poquito de esperanza, de fe, paciencia. Yo no creo que ella vaya a suavizar lo que ya está dicho, es imposible. Y bueno, la razón la tenemos, ¿no? Espero que el mundo abra los ojos definitivamente de lo que está pasando. Esta semana se me revolvieron a mí todas las emociones, o sea, fue terrible. Todos los dolores. Con el capitán, como lo mataron, como si fuera un perro. Yo creo que ni a los perros los matan de esa manera. Y luego con ese pobre niño, como le desgraciaron su vida. Ese niño me recordó el dolor que venimos sufriendo con Rosa desde el 2014. Es volver a ver a Geraldine allí. O sea, con razón el niño le dice, mamá, no quiero seguir viviendo. O sea, es muy duro. Esta semana ha sido duro para los que hemos pasado por esto. O sea, esto es seguir, que nos sigan metiendo el dedo en la llaga. O sea, esto es imposible que uno lo pueda, y sin posibilidades de que este gobierno haga nada. O sea, la impunidad que hay en el caso de Miguel es tan grotesca que da pena. O sea, en el caso de Miguel, ni el expediente me lo prestan. No me dan la copia del expediente. Nada. O sea, ¿ni siquiera sabes quién le disparó? No. El Ministerio Público, no sé si le oficia a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no entrega informes. No. Yo le escribo al Defensor del Pueblo, al fiscal, les mando correspondencia, ninguna me la han devuelto, ninguna me han contestado. Es más, las últimas me la han devuelto que yo tengo que presentarme. No sé a qué me voy a presentar. ¿Será para que me pongan presa? ¿Será? No sé. Pero no, ha sido muy duro, muy duro, porque yo siento que me siguen violando los derechos. Yo soy madre, o sea, yo quiero una respuesta de lo que está pasando, pero no. Caramba, Carmen Elena, agradezco mucho la disposición y la sencillez, y además la sinceridad con que tú narras lo que has vivido y lo que estás viviendo en estos momentos donde, como tú bien dices, ahí están cifradas en ese informe una cantidad de posibilidades conectadas con la necesidad y con la esperanza de la justicia, porque la justicia se convierte en una necesidad y en una esperanza. Yo quiero aprovechar para el próximo segmento que Marta nos cuente, porque para mí, cuando pensamos en Marta, pensamos básicamente en la oportunidad de reconocer lo que
las personas comprometidas, las organizaciones, esa posibilidad, brindan a las madres, le brindan a las personas que pasan por tanto sufrimiento, cosa que tendría de alguna manera que ocuparse el Estado. Pero en el siguiente segmento vamos a conversar sobre eso, Marta, que es muy importante para que la gente te escuche. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos. En efecto, fíjate, Thaís, Carmen Elena, Marta, cuando pensaba esto es porque creo que con todo este testimonio que Carmen Elena nos presta con tanta valentía, creo que es importante que entonces las personas comprometidas y las organizaciones tomemos conciencia que alguien tiene que hacer algo en estas circunstancias. Por esa razón, Marta, nos encantaría pues que nos pudieras contar un poco de todo lo que es este trabajo muy, muy importante que ustedes están haciendo en justicia. Marta tiene abogada, como ellas trabajan juntas, entonces pero nuestra audiencia sabe que es abogada, especialista en derechos humanos y en sistemas de justicia, es magíster en criminalística, coordinadora general de la organización Justicia, Encuentro y Perdón. Sí, muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Efectivamente, como lo comentaba Marisol, desde 2014, cuando ocurre, y como lo mencionaba en el editorial la doctora Peñalver, ciertamente nosotros tenemos un antecedente muy desgraciado de violencia gubernamental ante el disenso, ¿no? ante la crítica, ante políticas de Estado evidentemente erráticas, ¿no? Desde 2001 tenemos esos lamentables antecedentes. No obstante, vimos como en 2014 esto de una manera ya absolutamente descarada se incrementó a niveles sin precedentes hasta ese momento. Ocurre la muerte, y lo acaban de mencionar ustedes, el asesinato de Geraldine Moreno. Su madre, la señora Rosa Orozco, desde ese mismo instante decide empezar a levantar las banderas por la justicia y por la libertad, ¿no? Voltear los ojos del mundo en cuanto a lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Y empieza Rosa este trabajo con las víctimas, se acompaña de los familiares de los asesinados en 2014, empieza también a elevar la voz por presos políticos. Y bueno, la organización Justicia, Encuentro y Perdón se crea formalmente en 2017, pero yo siempre digo que es una organización que nació vieja porque ya traía acumulado el trabajo que Rosa venía haciendo desde 2014, acompañada pues de mucha gente que evidentemente empatizó y se sensibilizó con su lucha. La organización pues entonces procura prestar acompañamiento psicológico y social a las víctimas, pero de otra parte todo lo que tiene que ver con el registro y documentación de estas violaciones a los
los derechos humanos en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Eso entonces nos agrupa a presos políticos y a familiares de asesinados en protesta, que nosotros denominamos héroes caídos. Entendimos que ante un segundo patrón que se ha impuesto en medio de toda esta tragedia, y es el patrón de la impunidad, donde los órganos que integran el sistema de justicia se convierten en cómplices de todo lo que está ocurriendo. Al no documentar, al no investigar exhaustivamente estos delitos, pues hacía falta el acompañamiento a las víctimas, ¿sí? Ya han sufrido los más terribles dolores, y encima verse silenciados, olvidados, desatendidos, pues era un dolor que ya nosotros no podíamos permitirnos. Creamos la organización, empezamos a trabajar con las víctimas, hemos hecho un trabajo de documentación, hemos estado presentando permanentemente informes ante instancias internacionales respecto a lo que aquí estaba pasando. Para nosotros fue satisfactorio el día que logramos reunirnos con la alta comisionada, cuando nos decía: estas historias que ustedes me están narrando no me son ajenas, ya las conozco porque he tenido suficiente información respecto a todos estos casos. No obstante, hace una diferencia importante para mí ver sus rostros, escuchar sus voces y sus testimonios, ¿no? Un poco nos decía que eso en mucho fue la motivación de su visita, que no quería presentar un informe de solo cifras, de solo narrativa, sino que quería tener una impresión de primera mano. Quería verle el rostro a cada cifra, porque cada cifra es una cada persona. Historia, el rostro de una historia, así es una familia, porque además hablamos de 307 asesinados de 2014 para acá en protesta, pero resulta que hay víctimas indirectas, eso se multiplica en madres, hermanos, hijos, familiares, amigos, es familias decir, venezolanas destruidas. Así es, sin duda. Entonces, pues ella quizá quiso ese encuentro mucho más cercano con esas historias que obvio trascienden a una cantidad. Entonces, bueno, ya ahí un poco veíamos que el trabajo se había hecho y se había hecho bien. De tal manera que nosotros esperábamos un informe tan contundente como el que estamos recibiendo el día de hoy. Estaba entre una de nuestras peticiones formales, pues queremos que el informe sea a tal punto contundente que refleje la realidad venezolana en este sentido. Y digamos, esa primera petición entendemos que está siendo satisfecha. La segunda petición que le hicimos justamente era que, vista la gravedad de la crisis de derechos humanos en Venezuela, y siendo que además no se detiene, no estamos hablando de un pasado lejano, lo estamos viviendo. De hecho, el día en que ella se retiraba del país es cuando detienen al capitán. Entonces, estamos en plena, estamos sufriendo los dolores diariamente. Esto no se ha detenido. Y mientras ustedes estaban con ella, estaban torturando a presos políticos. Así es. Entonces, en la segunda petición, justamente conscientes de esa realidad, fue: por favor, estime la necesidad, la pertinencia, la urgencia de dejar representantes de su oficina acá en Venezuela, un poco como monitoreo permanente de la situación, pero al mismo tiempo creíamos nosotros ilusamente como una suerte de muro de contención. En esa misma reunión ella nos dijo y nos presentó a estas personas y nos dijo: de hecho, esa segunda petición está siendo cumplida, se quedan estas personas acá. Lamentablemente nuestra segunda búsqueda, que fuera una suerte de muro de contención ante la barbarie, pues vemos que lamentablemente no hay límite frente a esto. Sí, hay una cosa muy importante, Marta, que Thaís, Carmen Elena, que yo veo, ¿no?, en todo esto, y que me parece puntual mostrarse a la audiencia, y es que en un proceso de duelo personal, cada circunstancia muchísimas veces reedita el dolor de la persona, ¿sí? Y poder tener la disposición de atender esos momentos es fundamental. Y para mí eso es lo que ustedes están haciendo como organización, con un duelo colectivo, con un sufrimiento colectivo que vive Venezuela. Y creo que inclusive esto que tú apuntas en este momento, Marta, con relación a la significación frente a la alta comisionada, tiene justamente que ver con eso, con revalorizar, resignificar la pérdida, poder de alguna manera, la pérdida de tantas madres, por eso digo, la pérdida
ante el dolor de Venezuela, ante el dolor de nosotros como sociedad, y poder permitir que entonces continúe este proceso de duelo. Nadie se acostumbra a la pérdida de un ser querido. Se aprende a vivir con ello, pero se aprende a vivir con ello en la medida en que le damos valor, en la medida en que podemos escuchar, en la medida en que podemos acompañar. Y para mí ese es uno de los sustratos más importantes de la acción que ustedes están llevando adelante, ¿no? Muchísimas gracias, sí. Ese ello se traduce en dolor, ¿no? Sí, señor. Aprendes a vivir con el dolor. Sí, señor. Y cuando es en condiciones normales, pues sufres mucho y aprendes eso, pero cuando es en condiciones colectivas tan difíciles como esta, donde se además reedita, te humillan. Porque no termina. Exacto. Bueno, es lo que veíamos y era el reflejo, el terrible, la terrible evidencia de algo que hemos sostenido durante todo este tiempo. Vemos a Geraldine Moreno asesinada en 2014, pues por un disparo directo apenas a 10 centímetros de su rostro, donde pierde pues sus ojos, masa cerebral y todo lo demás, y lo vemos hace 5 años y vemos cómo esto se reedita el lunes, de tal manera que hemos sostenido todo el tiempo, mira, esto es un patrón sistemático y generalizado. Cuando nosotros revisamos nuestras cifras y vemos que el 64% de los asesinatos han sido con disparos directos a la cabeza o al corazón, como el caso de Miguel. Entonces te das cuenta que esto no es casual, que esto no son hechos aislados y que tanto hay un patrón que se repite permanentemente, incluso con 5 años de diferencia. Veíamos la foto de Geraldine y la foto de Rufo y era la misma fotografía. Y esa es la fotografía del terror. Esa es la fotografía de cómo efectivamente esto ha sido perfectamente diseñado para aniquilar el disenso, para neutralizar a una sociedad clamante de una vida digna, porque eso era lo que estaba haciendo Rufo el día lunes. Claro, y por ejemplo, los que somos víctimas y queremos como ir mejorando, ¿no? Llevando el duelo, cada vez que pasa algo de esto, es revivir. O sea, el duelo se nos va alargando y tú dices, ¿hasta cuándo? Porque esto es como yo digo, ya a mí me apareció una familia nueva después del 10 de mayo del 2017, que son todas las personas que nos acompañan y nos apoyan, y somos los papás de los caídos, los presos políticos, los torturados. Somos una familia que nos vamos apoyando, pero es que el dolor está ahí, no termina, y no va a terminar nunca, porque mientras esto siga pasando, ¿cuándo uno puede cerrar esto? Sí, en función de eso y conscientes de la magnitud del daño, de ese daño que se te agrava cada día. Por ejemplo, hoy, mientras nosotras estamos aquí, la gente maravillosa de Psicólogos Sin Frontera, y debo agradecerte públicamente, Marisol, por el apoyo que nos dan en ese sentido. Nosotros desde que creamos la organización, yo siempre lo digo, la primera llamada que hicimos a otra organización fue a Psicólogos Sin Frontera, porque entendíamos que eso era lo urgente, lo inmediato que teníamos que hacer por las víctimas. En este momento en nuestra oficina estamos llevando a cabo una jornada de apoyo emocional a las víctimas, donde Psicólogos Sin Frontera está atendiendo a familiares de asesinados y presos políticos, porque esto es la reedición de la tragedia diariamente. Nosotros hemos querido pues empoderar a las víctimas, permanentemente talleres de formación en materia de derechos humanos y cualquier otra herramienta que entendamos útiles para que ellos puedan permanecer activos en esta lucha. Pues sus voces son contundentes, nadie mejor que una madre puede transmitir este mensaje y puede generar estas alertas, pero evidentemente ante un dolor que se repite diariamente, ante un sistema que diariamente te quita la mínima esperanza en una expectativa de justicia real, pues necesitamos todo el tiempo estar fortaleciendo y reanimando a las víctimas, y por eso no dejamos de hacer este trabajo. Pero cosas como las de hoy, que usted lo mencionaba con brillantez en el editorial, pues ciertamente esto es un aliento a la esperanza, esto es un aliento para nosotros decir, pues sí lo estamos haciendo, sí estamos haciendo la tarea. Por lo menos de nosotros no queda esa sensación de que pasó de todo y no pasó nada porque no fuimos capaces de hacer algo nosotros. O me quedé criticando, cuestionando, pues destruyendo, porque yo, y siempre lo manejamos en este programa, Marisol y yo, esta toxicidad que existe en este momento, y yo pregunto, eso lo ven niños, pero también lo ven los familiares de las víctimas, que necesitan de nosotros más humanidad, más calor, más solidaridad, y entonces estas pugnas que se crean, estas situaciones que no deberían ser, porque todos deberíamos estar montados en este barco con un mismo destino,
no solamente por los que cayeron, sino por nuestro futuro. Entonces yo veo a Carmen Elena y se me parte el alma en 1000 pedazos. Yo no sé cómo está parada, no sé cómo está sentada, no sé cómo habla. Tiene que tener mucha fortaleza, o debe ser Miguel, que desde el cielo le da fortaleza, porque él, además de ser su hijo, estaba preparándose para irse de viaje, nos estabas comentando. Su posgrado. Pues vamos a rendirle un pequeño homenaje a Miguel. ¿Qué estaba haciendo en el momento en que salió a ejercer su derecho legítimo? Miguel se había graduado de comunicador social y estaba trabajando para una productora. Miguel le gustaba todo lo que era audiovisuales, porque Miguel quería hacer periodismo deportivo. Ese era su sueño toda la vida. Y ese día no pudo ir a trabajar porque las guarimbas no permitían. Él trabajaba en La Trinidad, en la hacienda La Trinidad arriba, y ese día no pudo pasar. Y ese día se quedó en la casa, justamente con mi mamá. Mi mamá tenía en ese momento 90 años. Y le dijo: abuela, quédate tranquila, que te voy a preparar el desayuno. Le preparó el desayuno, después le sirvió el almuerzo, y a las 2 de la tarde le dice: abuela, échame la bendición, que me voy para la calle a ver cómo está la calle. Miguel, a las 2:30 de la tarde está declarado muerto. O sea, Miguel acababa de llegar. Miguel no estaba haciendo absolutamente nada, sino ejerciendo su derecho, que era ir a manifestar en contra de una situación con la cual nunca estuvo de acuerdo. Miguel Fernando, es más, la gente que estaba allí cerca dicen que Miguel Fernando estaba agachado en el momento que el Guardia Nacional le disparó. Él estaba en posición de protección, porque estaban disparando desde arriba desde el puente, y él estaba abajo en el puente de las Mercedes. Y venía un contingente de la Polinacional. Todo el mundo dice que fue un Guardia Nacional, y de hecho, en las cámaras se ve que era un Guardia Nacional, porque no tenía ni la máscara antigases cuando dispara la escopeta, preparada con una meta que lo mató. Miguel estaba preparando sus papeles porque se iba del país a hacer su posgrado. Mamá, pero regreso, no te creas que yo me voy a quedar allá, yo regreso. Claro, hijo, tú tienes que venirte para acá. Ese era su sueño. O sea, Venezuela era su ideal. El 31 de diciembre del 2016, en una discusión política, que ahora en todas las familias hay una discusión política, nos dijo a nosotros: si yo tengo que morir por Venezuela, voy a morir por Venezuela, pero esto tiene que terminar. Esto que no es ni vida, ni democracia, ni nada de lo que ustedes hablan que hacían, mamá, eso no existe ahorita. Él era un periodista, o sea, vivía la vida de otra manera, pues. Miguel era deportista, amante de los animales. ¿Qué te puedo decir? Ese testimonio tuyo, Carmen Elena, como homenaje, como tú bien lo mencionas, mi querida Thaís, es muy doloroso, pero sin duda nos inspira y nos unifica a seguir sumando, porque de alguna forma necesitamos acompañarnos en todo este proceso y en todo este dolor. Continuamos en breve. Vamos a una pausa, ya regresamos, amigos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho.
Bueno, continuamos acá en Buen Provecho. Hoy es este espacio que a mí me encanta, psicología y ciudadanía. Las dos tienen que ir de la mano porque nos toca en breve tiempo. Será este año 2019, yo estoy segura de esa situación. Vamos a construir una nueva Venezuela y tiene que ser bajo el manto, la protección de la ciudadanía y de la psicología, porque tenemos que sanar muchas heridas, Marisol. Y ahí en ese sentido es importante rescatar y recordar que como ciudadanos nosotros tenemos también que reaprender a acompañarnos en las situaciones adversas que de alguna manera han sido creadas por distintas circunstancias como las que estamos viendo ahora. Entonces es parte también del decálogo de un buen ciudadano, caramba, entender, acercarse, acompañar, empatizar, comprender que tenemos que sumar para de alguna manera poder manejar las situaciones tan difíciles como estas que nos toca vivir. Al término del segmento anterior veíamos, caramba, todo lo que Carmen Elena nos comentaba en relación a este testimonio de Miguel. Y creo que es importante en este momento darnos cuenta que este informe, ¿verdad?, que seguramente ya debe estar siendo cuestionado y quizás ridiculizado. Es importante que nos preparemos y nos dispongamos a escuchar ese tipo de respuestas, porque lamentablemente creo que después de todo lo que hemos conversado, Marta, recordamos, Marta es abogada y está a cargo de la organización Justicia, Encuentro, Perdón, y nos está acompañando para también testimoniar junto con Carmen Elena todo lo que se está haciendo en relación a todo lo que es este dolor y esto sostenido por tantas madres y por tantos padres venezolanos. Decía yo pues que entonces en este caso es bien importante disponernos y prepararnos. Dentro de las recomendaciones que incluso en psicología hacemos es que ante una situación adversa es importante como prepararnos y disponernos a ver cosas que posiblemente no queramos ver. Y una de ellas es que ante esta posibilidad, como bien decía Carmen Elena y bien comentabas tú, Marta, y Thaís lo decía en el editorial, esta posibilidad de conectarnos con la esperanza ante la justicia y la necesidad de la justicia, vamos a escuchar y vamos a leer cosas que no nos van a gustar, no nos van a gustar y que van a desconocer sin duda el impacto de esto. En ese sentido creo que ustedes además como abogadas, ambas dos, ilustres y respetadísimas abogadas, pueden darnos elementos a nosotros, la audiencia, acerca de hacia dónde pueden ir. Sí, ya Marta recoge las respuestas que deberán estar listas desde hace varias horas, porque el informe le llegó a Maduro hace una semana, cumpliendo los protocolos, porque si algo cuidó muy bien, y quienes trabajamos en derechos humanos sabemos que a veces somos muy quirúrgicos, pareciera que somos neutrales, fríos y calculadores, pero es que sabemos que si hay algún desvío, todo se cae. Y creo que la alta comisionada y su equipo técnico fue muy cuidadoso en cumplir con los protocolos. Así lo hizo. A mucha gente le molestó verla 2 veces allá, pero es que si no lo hacía, entonces este informe no iba a tener la validez que tiene hoy y ellos no estarían respondiendo lo que Marta nos va a comentar rápidamente. Así es. Tanto ellos así que ya esta respuesta se produjo, la respuesta de Nicolás Maduro y su equipo, pues inmediatamente han calificado el informe como que presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada respecto a la situación venezolana, que es una visión totalmente distorsionada, que no cumple el informe con la metodología debida, que no atiende el informe o no reconoce todos los esfuerzos que desde su gobierno se han hecho para atender a la situación venezolana. De hecho, dice que habla con ligereza de una crisis humanitaria. Es decir, da estas respuestas, como bien usted lo dice, no las esperábamos, pero creo que dice mucho con lo que nos comenta Marisol, pues es esa necesidad ya patológica de negar una realidad, ¿no? Porque de alguna manera eso te mantiene. Te permite seguir en este despliegue de este poder y de este poder que además alude y perjudica y daña todo lo que es la dignidad de la vida, ¿no? Pero por sobre todo eso, pues hay una realidad contundente. Justo les cuento una anécdota. Justo cuando entrábamos a la reunión con la alta comisionada, en ese momento salía el anuncio de
quien está en la Fiscalía General de la República, el señor Tarek William, y él hacía el anuncio de todos los juicios, actos conclusivos e investigaciones adelantadas respecto a estos hechos, y eran unas cifras verdaderamente ridículas, ciertamente, ¿no? Vergonzosa. Y lo increíble es que leíamos eso y en ese instante entra la alta comisionada y se encuentra con madres, padres, hermanos y tal que le dicen, como la señora Bracho, a mí ni siquiera me dejan ver el expediente. Entonces allí tienes un contraste muy claro de la realidad y es imposible que por más que se pretendan manipular cifras e inventar historias y todo lo demás, pues hay una realidad contundente que habla y que al final queda a la vista, ¿no? Entonces siempre les digo a las víctimas, mira, no nos agotemos con este tipo de respuestas, porque efectivamente nos dicen que estamos haciendo el trabajo a tal punto bien que estamos recibiendo el aliento que esperamos para continuar. Y cierro con que tanto mencionabas, Marisol, para las víctimas fundamentalmente la verdad, justicia y generar memoria colectiva. No olvidar que estas personas pues lo hicieron todo por la lucha, por la libertad, por la democracia y por la justicia de este país, y la manera de honrarlos es hacer justicia en cada uno de sus casos, pero también generar memoria colectiva, duda, que claro, eso se convertirá también en garantías de no repetición, ciertamente. Todo dependerá de nosotros. Sin duda alguna. No olvidar, porque yo anoche colocaba un libro que se llamaba SN, de la dictadura Marcos Pérez Jiménez, y cuando vuelves a leer los relatos te ubica en este presente. Entonces yo creo que hubo una falla tremenda de la era democrática de no mantener la memoria histórica para no volver a repetir esto, y le debemos a estos jóvenes que no conocieron la democracia, que no tuvieron un futuro en este país, no olvidarlos, perdonar, que la justicia haga su trabajo, que las víctimas y los familiares de las víctimas perdonen. Eso cada uno en su corazón sabrá cuándo y cómo hacerlo, porque hay que sanar las heridas. Y tú mencionas una cosa rápidamente que quiero apuntarte ahí, fíjate, perdonar no es olvido, ¿ah? Exacto. Ni renunciar a la justicia. Así mismo es. Al contrario, perdonar en el fondo tiene un sentido cívico y un sentido ciudadano poderoso, porque significa de alguna manera lo que estamos comentando aquí, lo que Marta ha dicho es recordar y poner las cosas en su lugar ante la pérdida de un ser querido que no la vamos a recuperar, pero que el perdonar y el poder hacer de esto un ejercicio constructivo te brinda aliento y te brinda una posibilidad de hacer algo distinto con ese duelo. Así que un tema muy importante para nosotros como audiencia será tratar este tema que menciona Thais, que tiene que ver con el perdón, que va de la mano, no está divorciado de la justicia, va de la mano de la justicia y permite un reencuentro ciudadano distinto. Vamos a una pausa y al regreso le vamos a preguntar a Carmen Elena si este informe no le ha dado un poquito de paz. Ya volvemos, amigos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thais Peñalver, @RCR750.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Ha sido maravilloso escuchar la valentía y la templanza de Carmen Elena Bracho, quien nos habló de su hijo Miguel Castillo, un mártir de esta lucha, y tendrá su lugar, Carmen Elena, te lo prometo, su lugar como hacen las grandes naciones. A sus héroes los colocan en unos muros maravillosos donde podemos rendirles honor con letras doradas. No los podemos olvidar, porque si los olvidamos no seremos merecedores de la paz, la justicia y la libertad que tenemos que traer para Venezuela. Ha sido un programa maravilloso también por Marta Tineo, quien nos narra cómo sí, fue importante. Yo lo decía, pocas personas me entendían o me creían que había sido muy importante para las víctimas, que despolitizáramos la visita de la alta comisionada y que nos pusiéramos en los zapatos de las víctimas, que pudieron decirle a alguien por primera vez en la vida: me mataron, me violaron, me persiguieron, me metieron preso, fui torturado, fui vejado, fui humillado y no tengo a dónde acudir, y usted está allí sentada. ¿Crees que te dio un poquito de paz? Nos quedamos 2 minutos, segundos para terminar. Sí, definitivamente la esperanza pues se fortalece. Hay una lucecita al final del túnel. Sé que no va a ser fácil, que mientras esté este desgobierno va a ser como difícil, pero la esperanza no se pierde. Yo pienso que deberemos unirnos todos en eso y despolitizar, desgraciadamente, la justicia como la tenemos. Pero sí, yo pienso que podemos al final conseguir la justicia que merecen todos los que hemos pasado, todos, porque todos estamos pasando, no solamente los que se nos han matado a nuestros hijos, sino a los que están presos, a los exiliados, a todos, a Venezuela. Venezuela necesita esperanza. Marta, como defensora de los derechos humanos, ¿qué sientes ante este informe? La satisfacción de que estamos haciendo lo que debemos hacer, de que asumimos la responsabilidad histórica de acompañar a las víctimas y de mostrar la tragedia de Venezuela desde la esperanza, desde la firme convicción de que todo esto pues al final nos va a convertir en una mejor sociedad. Eso dependerá de que logremos generar esa conciencia y esa memoria colectiva. Eso dependerá de que alcancemos en gran medida la justicia, porque soy una convencida de que sin justicia no hay paz. Sobre la impunidad no se puede reconstruir un país. Entonces, por eso nuestra organización se llama Justicia, Encuentro y Perdón, porque ese es el orden que entendemos perfecto. Paso 1, justicia, necesariamente, pero entendemos que luego tenemos que reconstruirnos, tenemos que reencontrarnos como sociedad a través del perdón. Ese perdón que no es olvido, que no es impunidad, pero que nos permite un futuro mejor. Yo quiero agradecerle a ambas la oportunidad que significan de mostrarle a nuestra audiencia, Thaís, el lado humano del dolor, que no podemos perder, porque el dolor, este tipo de dolores, también tenemos que buscar la oportunidad de podernos encontrar en él para poderlo superar, y sobre todo, como bien lo has dicho, Thaís, recordar para no repetir historias tan difíciles y tan inhumanas en lo posible. Yo les hablaba del libro, se llama BCN, pero quiero decirles que yo soy bisnieta, nieta e hija de presos políticos. Mi bisabuelo murió con un grillo en el pie de una enfermedad terrible, porque no le dieron nunca medicamentos, en el Tigrito, y al frente estaba su hijo, mi abuelo. Luego mi padre estuvo 5 años preso cuando Pérez Jiménez. Cuando mi padre logró salir de la cárcel y le preguntaron ¿qué le vas a cobrar a Venezuela después de estos 5 años? Mi padre respondió: Venezuela no me debe nada, yo le debo todo, después de haber estado 5 años preso. Entonces, el amor es con el país, por ahí comienza todo. Y este ha sido un programa maravilloso, donde yo quiero agradecerles a ustedes dos que hayan dejado este mensaje de aliento, de esperanza, de templanza, de venezolanidad y sobre todo de sensibilidad humana. Gracias, Marisol. Gracias a ustedes. Gracias, amigos, por acompañarnos. Nos vemos el lunes. Mañana es 5 de julio, Día de la Independencia. El acta de la independencia la firmaron civiles, no lo olviden. Vamos a firmar nosotros también nuestra nueva independencia, y que seamos los civiles. Que tengan todos muy buenas tardes y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver.